Arranco. Un segundito. Hágale, profe. Listo. Buenos días para todos. Bienvenidos a esta actividad del grupo académico de capilaroscopia del Club de Revistas. Nos acompaña presentando hoy el artículo el doctor Néstor Correa, fellow, ya casi reumatólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Y gracias a todos por la asistencia. Adelante, Néstor. Profe Carlos Jaime, muchas gracias. Primero muy contento y aprovecho la oportunidad para agradecerle por todo el conocimiento que me ha compartido, que me ha brindado y pues a todos agradecido por la asistencia y la idea de hoy es que revisemos este artículo que fue realizado en España por una red que se llama la red RESCLE de investigadores españoles que están repartidos por toda España y juntan información de los pacientes con esclerosis sistémica. Y en especial lo que quisieron ver era cómo los patrones de la videocapilaroscopia puedan tener unas implicaciones en el comportamiento de los subtipos cutáneos, en las características de la enfermedad y en el pronóstico de supervivencia. Entonces, pues vamos a comenzar a desglosar el artículo poco a poco. Entonces, para poner una base del artículo, tenemos que recordar las categorías que propone Cutolo para la interpretación de la videocapilaroscopia. Entonces, sabemos que hay una categoría 1 que también la llamamos un patrón de no escleroderma y que hay una categoría 2 que es la que llamamos el patrón de escleroderma, que tiene a su vez 3 subdivisiones: patrón temprano, activo y tardío. Con los estudios que se han hecho, sabemos que el patrón tardío se ha asociado con la aparición de úlceras digitales, telangiectasias, calcinosis y enfermedad pulmonar intersticial. Y además, la videocapilaroscopia del lecho ungueal se ha asociado con mortalidad. Entonces, los autores del estudio de este registro RESCLE quisieron evaluar cómo en los pacientes españoles querían mirar si la videocapilaroscopia pueda tener un valor pronóstico en el patrón de en la esclerodermia como tal, ver cómo era el compromiso orgánico que se generaba en estos pacientes y si había una relación con la mortalidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues primero hablemos de qué es el registro RESCLE. Entonces, en España, digamos que hay un grupo que se llama GEAS, que es de un grupo de interés en enfermedades autoinmunes sistémicas, que hace parte de la Asociación de Medicina Interna Española, y ellos, digamos que formaron un grupo en el que participan 36 hospitales españoles y han incluido 1.356 pacientes con esclerosis sistémica. Todos tienen criterios, para poder entrar deben cumplir los criterios diagnósticos o del EROI o los de ACR regular para esclerosis sistémica, y el registro comenzó desde 2006. Cada paciente le incluyen alrededor de 260 variables, es decir, es un esfuerzo pues titánico poder incluir pues, cada paciente. Entonces, lo que hicieron los investigadores fue crear específicamente un grupo que tiene como la experticia en la capilaroscopia, que se llama el grupo GREC, y ellos enseñan y mejoran las habilidades de cada una de las personas encargadas de hacer capilaroscopia en estos 36 hospitales. Y con el objetivo de hacer un poco más, digamos, fácil de entender o de interpretar estas capilaroscopias, decidieron dividir el patrón de escleroderma en un patrón no tardío, que incluye a la esclerosis, al patrón de escleroderma temprano y al patrón de escleroderma activo, y un patrón tardío que solo incluye al patrón tardío. Y lo que querían buscar entonces específicamente es si este patrón tardío se asociaba con pronóstico de lesión de órgano, es decir, si se asociaba con mayor o menor lesión de órgano, y si esto tenía una relación con mortalidad. Entonces, a todos los pacientes del registro se les hizo una capilaroscopia basal y se les iba haciendo paulatinamente como el médico iba decidiéndolo, su médico tratante.
Muchos de ellos pues tienen una capilaroscopia inicial y otros tienen una capilaroscopia pasados los años, como nos decía, esto arrancó en 2006 y se reunieron datos hasta 2018. Y la capilaroscopia se hacía con lo que normalmente la hacemos, que se hace con un videocapilaroscopio con lente entre 80 a 200 aumentos, lo hacen del segundo al quinto dedo, y si el paciente tenía trauma, microtrauma o isquemia severa, pues se le excluía de esta evaluación. Una vez obtenían los datos, como les decía, dividían los pacientes con esclerosis sistémica en dos grupos de acuerdo al patrón de esclerodermia, un grupo que tenía un patrón tardío y uno no tardío. Los datos categóricos que se obtenían los analizaban por chi cuadrado o por test de Fisher. Si había variables continuas, hacían una evaluación por test de Mann-Whitney o test de Student. Sí, y a todos esos datos le hicieron un análisis multivariado de regresión logística para establecer asociaciones clínicas con la aparición del patrón tardío. Y además, para analizar los factores de riesgo de mortalidad, se evaluaron variables relevantes, como por ejemplo la edad, si la presencia de úlceras digitales, enfermedad pulmonar intersticial, pericarditis, incrementaban el riesgo de muerte. Y para eso hicieron unos análisis Cox univariados y multivariados. Con eso miraban si había diferencias entre los dos grupos, es decir, si tener el patrón de capilaroscopia tardío aumentaba la mortalidad, incluyendo el aumento de lesiones de órgano. Además, decidieron mirar si había un peor pronóstico de la enfermedad o más lesión de órgano, dependiendo el patrón capilaroscópico y el patrón de compromiso de esclerosis, bien sea localizado o difuso. Solo incluyeron a los pacientes que tenían el 75% de las 260 variables que les decía. Entonces, pasemos a los resultados. ¿Qué encontraron? Miremos primero las características clínicas que nos reportan de los pacientes y vemos que el 88% de las personas en España que padecen esclerosis sistémica son mujeres. Y de ellos, que 500 de esas mujeres que eran, o de ese total de pacientes que eran 1.356 pacientes, 540 tenían un patrón tardío. Y un patrón no tardío lo tenían 816 personas, es decir, la mayoría de los pacientes con esclerosis sistémica, el 60% tenían un patrón no tardío. De los pacientes que tenían una esclerosis sistémica limitada, que en total fueron 987 de los 1.356, ellos tenían en total 367 tenían un patrón tardío. Es decir, el patrón tardío lo vamos a ver también en la esclerosis, o se ve, como sabemos, en la esclerosis limitada. Y en la esclerosis sistémica difusa había un total de los 1.356, 251 pacientes. Y de esos pacientes, la mitad alrededor de esos pacientes tenían un patrón tardío. Adicionalmente, digamos que aquí empieza el primer resultado que pues es clave de lo que encuentran en el estudio, y es que los pacientes que tienen esclerosis sistémica difusa tienen una tendencia a tener más un patrón tardío. Es decir, el patrón tardío se asocia con más esclerosis sistémica difusa, con mayor compromiso cutáneo. Ahora miremos cómo se asocia el patrón de la capilaroscopia con el compromiso de órgano específico en estos pacientes del estudio RESCLE. Entonces, comencemos con las manifestaciones vasculares periféricas y evaluaron estas 5 manifestaciones, que son el fenómeno de Raynaud como síntoma inicial, la presencia o no de fenómeno de Raynaud, la presencia de telangiectasias, acrosteolisis y úlceras digitales. Y vio que los pacientes que tienen un patrón tardío presentan más asociación con aparición de úlceras digitales y acroosteolisis. Pasando al compromiso de los otros órganos, que se incluyó compromiso en el sistema digestivo, pulmonar, cardíaco y crisis renal esclerodérmica, vemos que a nivel pulmonar los pacientes que tienen un patrón tardío tienen mayor probabilidad de tener una enfermedad pulmonar intersticial.
y que puede ser y que tiene compromiso a nivel de las pruebas respiratorias, tiene un patrón restrictivo. Veamos cómo aquí los porcentajes de los pacientes que tienen el patrón tardío es mayor que el del no tardío, con una diferencia estadísticamente significativa. A nivel cardíaco, la diferencia se dio en la pericarditis. Los pacientes que tenían pericarditis tenían más, en mayor número, patrón tardío en la capilaroscopia que se les iba realizando a los pacientes. Lo mismo las crisis renales. Había más pacientes con crisis renales que tenían patrón de capilaroscopia tardío. En el compromiso osteomuscular, el patrón tardío en la capilaroscopia se asocia con la aparición de calcinosis y de contracturas por flexión. Y trataron también de buscar la asociación de que el patrón tardío se asociara más con un tipo de anticuerpo. Y el único anticuerpo que se encontró fue el antitopoisomerasa 1. Los otros anticuerpos no dieron significativo. Digamos que en el anticentrómero hay una particularidad que es el segundo, que está encima del recuadro rojo, y es que los pacientes que tienen anticentrómero tienen la tendencia a tener más un patrón no tardío. Ahora, ahora siguieron explorando y, como hablábamos al comienzo, quisieron explorar cómo se relacionaba el patrón de la capilaroscopia con las causas de muerte. Entonces, de estos 1.356 pacientes, pudimos ver que en ese periodo entre 2006 a 2018 murieron 225 pacientes, el 17%. Y la causa de la muerte se pudo evaluar en 211 de ellos, en 219, perdón, y la causa de muerte fue relacionada con alguna complicación de la esclerosis sistémica en la mitad de ellos. Veamos cómo los pacientes mueren, y en especial los pacientes mueren por enfermedad pulmonar intersticial. Y digamos que si quisieron encontrar si alguno de las manifestaciones orgánicas tenía mayor relación pues con muerte, y lo que pudieron observar es que la malignidad es una de las principales causas de muerte relacionadas con esclerosis sistémica. Cuando quisieron entonces seguir, digamos, desmenuzando los datos, quisieron mirar a ver si tener a uno de los dos tipos de esclerosis sistémica localizada o difusa tenía una asociación con el patrón de esclerodermia tardío en la capilaroscopia. Entonces, miremos un poquito más de detalle en los pacientes que tienen compromiso difuso. Entonces, como les decía, de los 1.356 pacientes, 251 eran esclerosis sistémicas difusas. Y de estos, el 56%, es decir, 141, tenían patrón tardío. Estos pacientes que tenían esclerosis sistémica difusa y tenían patrón tardío en la videocapilaroscopia, tenían presiones sistólicas de la pulmonar mayores de 40 milímetros de mercurio. No hacen la salvedad si hay o no confirmación de hipertensión pulmonar, pero pues sí que a la sistólica de la pulmonar era más de 40. Había una mayor probabilidad de que tuvieran crisis renales esclerodérmicas, contracturas por flexión, tenía más probabilidad de morir estos pacientes, y las muertes en especial se relacionaban con enfermedad pulmonar intersticial. No se logró ver una asociación, no hubo una asociación con este patrón tardío en los pacientes con esclerosis sistémica difusa con una característica inmunológica específica. Y ahora miremos los de la esclerosis sistémica localizada. De los 1.356, 987 tenían esclerosis sistémica localizada. Y de estos 987, 367 tenían el patrón tardío. Es decir, el 37% de ellos. Es más frecuente entonces el patrón no tardío en la esclerosis sistémica limitada. Pero los que tenían patrón tardío y esclerosis sistémica limitada tenían más acrostiolisis, pericarditis, contracturas por flexión y anticuerpos antitopoisomerasa. Posteriormente siguieron corriendo sus análisis, digamos, después de obtener toda esta información,
Y entonces hicieron los análisis multivariados con las regresiones Cox y encontraron que pues dividieron los compromisos orgánicos y evaluaron unos ORs para cada una de las manifestaciones. Es decir, si yo tengo el patrón tardío, ¿qué OR o qué tanto se me aumenta la probabilidad de tener esa manifestación? Entonces, si yo tengo esclerosis sistémica del total de los pacientes y tengo ese patrón tardío, es más probable que tenga esclerosis sistémica difusa en 1.96 veces. Es más probable que tenga enfermedad pulmonar intersticial 1.29 veces y crisis renales esclerodérmicas 3.46 veces. Ahora, cuando hacen la división por el subtipo cutáneo y sacando a los pacientes que tenían sin escleroderma o que no tenían la completitud de todos los datos, podemos encontrar que también aumenta el riesgo de enfermedad pulmonar intersticial 1.58, crisis renal esclerodérmica 3.38 veces, úlceras digitales 1.29 veces y de la presencia de anticuerpos antitopoisomerasa 1.39 veces. Y si tenían esclerosis sistémica difusa, tenían 2.13 veces más de tener acrostiolisis, presiones sistólicas de la pulmonar mayores de 40, y si era localizada, tenían más enfermedad pulmonar intersticial con una probabilidad de 1.38 veces más. Haciendo este mismo análisis para ver si la capilaroscopia se asociaba con la probabilidad de muerte, haciendo este mismo análisis por univariado de regresión Cox, desafortunadamente el patrón de capilaroscopia no mostró relación con la mortalidad. Para la mortalidad sí hubo varios factores, o sea, varios factores sí influyen como factores pronósticos para morir. Y ellos son la edad del diagnóstico, al diagnóstico que se hace la enfermedad, la presencia de esclerosis sistémica difusa, la presencia de úlceras digitales, la presencia de enfermedad pulmonar intersticial, la presencia de hipertensión pulmonar, la presencia de crisis renal esclerodérmica y los anticuerpos antitopoisomerasas, siendo la crisis renal, la enfermedad pulmonar intersticial y que el subtipo cutáneo sea esclerosis sistémica difusa, los que más aumentan el riesgo de morir por esclerosis sistémica en estos pacientes de la corte RESC. Entonces, con toda esta información, pues vamos a discutir unos puntos claves. Y el primer punto clave que yo quisiera dejar acá es que este estudio, al igual que otros que ya se han publicado, soporta cómo la evaluación de los pacientes con capilaroscopia y la determinación de los patrones nos ayuda a tener un pronóstico y evaluar el curso de la enfermedad o tratar de evaluar tempranamente y saber tempranamente hacia dónde se dirigen estos pacientes. Es decir, nos sirve como apoyo diagnóstico y como pronóstico en saber hacia dónde puede ser el curso natural de la enfermedad de nuestro paciente. Y en especial el patrón tardío, donde pues, como sabemos hay zonas avasculares, se asocia con bastante manifestaciones fibróticas en la piel o en los órganos. Y este dibujito pues resume lo que se ha encontrado en este estudio y en otros estudios. Y es que el patrón capilar de la videocapilaroscopia, el patrón tardío, como lo vemos aquí, se asocia con más úlceras digitales, con acrostiolisis, con más enfermedad pulmonar intersticial, con crisis renales esclerodérmicas, pericarditis, presencia de calcinosis y de anticuerpos antitopoisomerasa 1. Y eso nos habla, nos hace pensar que los cambios, o soporta la idea de que los cambios microvasculares, entre más cambios microvasculares tengamos, mayores cambios orgánicos vamos a tener en nuestros pacientes. Esta conclusión del estudio RESCLE no, la podemos ver en otros estudios que ya se habían hecho, en estudios grandes que ya se habían hecho, por ejemplo, el estudio EUSTAR, en donde, digamos que el estudio de EUSTAR inicialmente no incluyó la evaluación por capilaroscopia, pero digamos que se hizo un esfuerzo para empezar a hacerle capilaroscopia a todos los pacientes de la corte EUSTAR. No lograron incluir todos, pero sí pudieron incluir 62 centros para evaluación y se incluyeron a 1.870 pacientes que tenían el patrón de escleroderma. Y fíjense cómo en la corte EUSTAR los pacientes que tenían
patrón tardío en la capilaroscopia, al igual que en el estudio Rescle, tenían mayores úlceras digitales, mayor fibrosis pulmonar e hipertensión arterial pulmonar. Y en cuanto a los anticuerpos, se presentaba el anti-SLC70 relacionado con mayor patrón tardío. De manera que el patrón tardío está asociado con manifestaciones orgánicas más graves, según lo visto por estos dos registros que son de un tamaño muy importante, el Eustar y el Rescle. Los otros patrones que son los que vemos arriba, que este es un patrón que lo describen como normal, o perdón, no escleroderma, este uno activo, temprano, perdón, y este uno activo, si bien también están relacionados, habría que ver hacia qué manifestaciones orgánicas están más relacionados. Con respecto a los anticuerpos, los autores, digamos que profundizan en la discusión. ¿Por qué profundizan en la discusión? Porque lo que se pretende es que en un futuro podamos fenotipificar o hacer clústeres de pacientes en donde juntemos la capilaroscopia con los anticuerpos. Digamos que los datos de la correlación de la capilaroscopia con los anticuerpos no son tan consistentes como lo son los de la capilaroscopia con el daño orgánico. Falta investigación porque se ha visto que se pueden asociar con múltiples anticuerpos y no un patrón específico se va a asociar con un anticuerpo en especial, no podemos predecirlo. De manera que en el futuro, lo que vemos aquí es que pues, la videocapilaroscopia va a ser una pieza del rompecabezas necesaria para poder fenotipificar a los pacientes y se va a juntar a otras dos piezas que son los anticuerpos y los patrones clínicos que nosotros vamos a ver. La capilaroscopia termina siendo una ficha muy clave porque tempranamente vamos a poder ver esos cambios y nos va a permitir en un futuro, con la investigación, saber si un patrón específico relacionado con unos anticuerpos específicos se pueda potencialmente beneficiar de algún tratamiento. Este estudio pues tiene algunas fortalezas y debilidades. La principal fortaleza es el tamaño del estudio y el seguimiento, como les decía, fueron datos analizados entre 2006 y 2018 y el 75% de los pacientes al menos tenía los datos completos. Aquí se pudo determinar también cómo es la supervivencia de estos pacientes que tienen una sobrevida más o menos de 40 años, más o menos 15, y pudieron ver cómo es el compromiso de órgano de estos pacientes. Además que les pueden hacer capilaroscopia al inicio y al seguimiento, que esos datos, pues habrá que esperar cómo los muestran y podemos analizarlos para saber cómo va cambiando el patrón de la capilaroscopia en estos pacientes. Una de las debilidades es que los autores relatan que se pierden datos de los pacientes en el seguimiento, porque los pacientes, pues unos fallecen, otros se pierden, cambian de ciudad, entonces pues eso hace que se pierda algo de la información. Y la otra es que excluyeron a los pacientes con patrón normal o con no escleroderma, que pues es importante pues saber cuántos de estos pacientes tienen patrón no escleroderma y también tienen manifestaciones orgánicas. Entonces, en conclusión, podemos decir que en los pacientes con esclerosis sistémica con patrón tardío, hay una mayor frecuencia de esclerosis sistémica difusa y desarrollan más manifestaciones fibróticas y vasculares. Y la microangiopatía avanzada, identificada por la videocapilaroscopia, digamos que genera una disminución o una de la supervivencia o un aumento del riesgo debido o riesgo de morir, pues debido a las causas relacionadas con esclerosis sistémica. Ese era el artículo. Muchas gracias por su atención. Hola, Oscar. Tenemos la grabación, porfa.